¿Qué onda, banda? Yo soy Saúl Ortega, les mando un saludo desde San Luis Potosí y ya lo saben, todos somos Hunters. Hola Hunters, están viendo el Top 5 de Mad Hunter Channel. Hoy les voy a mostrar los 5 robots más caros y raros del mundo. Los robots de hojalata son en el coleccionismo uno de los eslabones más importantes. Siempre han cautivado a los coleccionistas y han sido los tesoros más preciados de los niños por 3 décadas, los 50s, los 60s y los 70s. Nunca pasarán de moda y por eso su demanda es enorme. Cuando habla uno de coleccionar robots son palabras mayores, ya que siempre han estado en la cima de este hobby, tanto en subastas como en los mejores libros. Su diseño es obra de la imaginación del ser humano, ya que en realidad pocos podrían existir. Nos han acompañado desde los años 30 en cómics, películas y juguetes. Para mí, estos objetos son una exquisitez de la arqueología moderna. Hoy les voy a hablar de los 5 Holy Grails más buscados por los Hunters. En el número 5 tenemos el robot Lilliput. Esta reliquia fue hecha en 1937 en Japón. Podemos decir que fue el primer robot de juguete en la historia. Opera con un mecanismo de cuerda y mide solo 15 centímetros de altura. ¡Lo quiero! Fue creado por Sekuramochi, el mayor productor de juguetes antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta etiqueta es la evidencia más importante del año estimado de producción de este robot. Nos muestra que Shuko lo importó para evaluación el 7 de febrero de 1937. El arte de la caja me transporta a esa época y transmite el gran asombro que tendrían los niños con el pequeño robot. El enigma más grande entre los coleccionistas es el significado del código que tiene en la parte inferior. Hay muchas teorías, pero pocas me parecen acertadas. Este isleño, amigo de Gulliver, en su caja se valora por arriba de los $10,000, casi 200,000 pesos mexicanos. En el número 4 tenemos el Mr. Atomic. Esta belleza fue presentada en 1962 en el catálogo de Sears. Fue producida por Yonezawa en Japón y distribuida por Crackstan. Lo que me encanta de este robot es su diseño, ya que rompe con todo lo que conocemos. El domo transparente que cubre sus circuitos y sus 16 luces son tan llamativos que lo puedes contemplar por horas. Estoy seguro de que Mr. Atomic fue el abuelo que R2-D2 siempre quiso tener. Existen dos versiones, este gris que hace un sonido de beep y el azul que silba. El azul es más raro. Está muy inspirado en los misiles atómicos y eso lo hace ultra badass. Solo una vez lo he tenido en mis manos y es impactante. Si te encuentras uno en el closet de tu abuelo ya te rayaste, porque esta ojiva atómica en caja vale $15,820, 300,000 pesos. En el número 3 tenemos el robot Júpiter. Lo fabricó Yonezawa a principios de los 60s en Japón. Fue armado con varias partes recicladas de otros robots como Mr. Mercury y Mr. Robot. Su cabeza transparente y la litografía que lo adorna lo hacen una obra de arte de la cultura pop. Solo se conocen 3 piezas en caja, así o más raro. Su mecanismo es una versión simplificada de Mr. Mercury. Este robot fue creado para utilizar partes sobrantes de la fábrica y poderlo dar a un costo más bajo. Como saben, este tipo de situaciones son la causa de que estas piezas hoy en día sean muy escasas. Esta joya espacial Mint in Box se valora por $17,000, 323,000 pesos. En el número 2 tenemos el Lantern Robot. Este muchachón fue hecho por Linmar Toys a finales de los 50s en Japón. Funciona a base de pilas con control remoto alámbrico. Simula que echa humo por la boca echando talco en este compartimiento. Una locura para los niños. Y bueno, creo que hoy en día para nosotros también. Enciende los ojos y su linterna también mueve los brazos. La linterna es la pieza más difícil de encontrar. Su apariencia y la litografía del rayo me enloquecen. El último ejemplar en caja se vendió por $33,400, más de $500,000 de pesos. What? Y en el tan esperado número 1, tambores por favor, Machine Man, el más raro de la pandilla, el rey de los robots, el hombre máquina. Pertenece al famoso grupo de robots Gang of Five, la pandilla de los 5. Todos son hermosos, les juro que con el simple hecho de nombrarlos se me eriza la piel. Machine Man fue hecho por Masudaya Modern Toys en 1962. Este gigante japonés de hojalata mide 38 imponentes centímetros de altura. Únicamente se han encontrado alrededor de 15 piezas en todo el mundo y solo 4 tienen caja. El arte de la caja es súper retro y nos habla mucho de la época. La imagen del abuelo con el niño es súper creepy, pero creo que me gusta.
Tiene un mecanismo a base de baterías que lo hace caminar y la cabeza se ilumina. La litografía es hipnotizante y su diseño magistral. Este santo grial luz se vende fácilmente por $45,600, 870,000 pesos. Les dejo a la imaginación lo que puede valer uno en caja. Mi favorito de este top fue el número 5, demasiada historia en un solo objeto. ¿Cuál fue el de ustedes? Coméntenlo aquí abajo y también díganme qué tops les gustaría ver. Espero hayan disfrutado de este top tanto como yo, ya hasta me dieron ganas de ir de cacería. No se vayan sin dejar su like y si les lateó compártanlo con más Hunters. Están viendo Mad Hunter Channel.